Buenas. Has venido en el mejor momento, Álvaro. Hola, ¿me oyes? Sí, sí, perfectamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, no me veo, ¿No te pero ves? bien. Vale. Bueno, buenos días. Que un poco madrugadora la entrevista, pero bueno, en Sí. cualquier caso, aquí estamos. Un poco cómo llevas la campaña, cómo están siendo estos 6 días, ¿no? Más o menos llevamos con este campaña. ¿Están siendo duros? Están siendo, bueno, la campaña electoral siempre es un triturador, ¿no? Una trituradora, pero a tope. Sí, no, bien, contento. La verdad es que contento y viendo ganas en la gente y sobre todo el territorio, ¿no? Hay muchísima movilización. Yo creo que ya toca un cambio, por lo menos ya toca un poquito de energía, ¿no? Sí. De izquierda. ¿Lo notas un poco? Sí, 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 se nota porque, bueno, al final es verdad que las campañas como que resetean todo, que eso tampoco es bueno, ¿no? Claro. Porque eh, aquí a la gente se le olvidan las cosas y parece que hemos pasado 4 años en los que todo eso que se dice ahora en la campaña electoral, que no ha pasado, ¿verdad? Nos quita de la cabeza lo que ha pasado y lo que no ha pasado, lo que podía haber pasado y no ha pasado, ¿no? Y pues bueno, ahí es muy complicado además de posiciones pequeñas recordar lo que ha pasado y hablar de lo que ha pasado y de lo que debería haber pasado y de lo que tiene que pasar, ¿no? Pero bueno, ahí estamos con la pelea. Muy bien. Más o menos, ¿qué objetivos os marcáis? Porque, bueno, las encuestas os más o menos generalmente os dan dentro de las Cortes de Aragón, pero estáis ahí un poco borderline. Sí, hay una tendencia de crecimiento, porque es verdad que la gente que ha querido y que buscaba izquierda en el gobierno de Aragón no la ha encontrado y eso es así. O sea, no hay que. Vamos a tener mucho rato para hablar, o sea que luego ya supongo que me irás preguntando y si no yo te iré Sí, sí. diciendo. Y nosotros el objetivo que nos planteamos es ser determinantes y sobre todo crecer, ¿no? El otro día me hacían una entrevista y me preguntaban si con 1.124 intervenciones en pleno me apetecía seguir, ¿no? Y yo lo que les decía es que lo que me apetece es no tener que protagonizar todas las intervenciones y compartirlas, porque eso también sirve, ¿no? Pues para generar un trabajo por fuera de la institución. Las instituciones en sí mismas tienen el valor que tienen, ¿no? Lo Claro. importante tiene que ser el proceso de fuera, de acumulación, de crecimiento y de trabajo más amplio que ensanche, ¿no? Por abajo y por la calle de derechos, ¿no? Que es de lo que se trata al final. Claro. El lema de la campaña es sentirlo común. Sentirlo común porque caminamos hacia la privatización definitiva y total de la ciudadanía aragonesa. Sí, yo creo que estamos en un momento en el que hay una sociedad en disputa, es decir, la COVID ha puesto de manifiesto todas las brechas de unos servicios públicos que, a pesar de haber sido la clave para salir lo menos dañados posibles a nivel personal y como comunidad política que somos, de ese terrorífico momento, largo momento que sufrimos, pues bueno, ahora hay evidentemente una oportunidad para aquellos que quieren ver en todas esas necesidades que se han aflorado como un negocio, y también hay una oportunidad para que aprendamos de lo vivido y fortalezcamos lo de todos y lo de todas, precisamente para evitar tener los problemas que tuvimos para afrontar situaciones complejas, ¿no? Nosotros optamos por esa salida colectiva, por esa salida común, por esa cuestión que caracteriza a las sociedades sanas, la solidaridad, la igualdad, la justicia, el reparto de la riqueza y también de las cargas. Y evidentemente no valen paños calientes, no vale mirar hacia otro lado. Hace 2 años ya le decíamos al señor Lamán, al presidente, que había que tomar partido, ¿no? Y el presidente ha tomado partido y su gobierno, compuesto por 4 partidos, han tomado partido siempre por volver a aplicar viejas recetas a nuevos problemas, ¿no? Y siempre situar encima de la mesa una equidistancia ante el capital y el trabajo, pues absolutamente contraria a los intereses de una mayoría social que se ha dejado la piel durante la pandemia, que ha sufrido mucho, que es el 99,99% de la población, y que al final no se está viendo protagonista para nada de las políticas públicas, ¿no? Estamos volviendo otra vez, pues como tú decías, ¿no? A la colaboración público-privada, privatización, a entregar en manos de las empresas cuestiones que bien podíamos desarrollar con empresas públicas, sino como las barbaridades que tenemos, como la farmacia, la bioeconomía, el tema forestal, los cuidados, en fin, una serie de cuestiones, la energía, que es el elemento clarísimo, ¿no?
que deberíamos de asumir como propias y dejarnos de motorlanes, dejarnos de aramones y ponernos a trabajar con cuestiones que generen bienestar y beneficio para todos y para todas en todos los términos, no solo en los términos individuales, sino en los términos colectivos, porque eso aportaría retornos económicos a la comunidad que nos hacen falta para fortalecer nuestra salud, nuestra educación, nuestras carreteras, nuestra vivienda, que es otro gran déficit que tenemos tremendo, sobre todo la gente más joven y la gente que no puede acceder a un piso con los salarios que tiene. En fin, muchísimas cosas que desde luego con un poco de audacia y de valentía política, pues para enfrentarse a los que en esta comunidad autónoma siempre han mandado, ¿verdad? Pues es necesario, porque si no, de lo contrario, pues al final saldremos de esta, pues eso, dejándonos a la gente por el camino, y eso no podemos permitirnos. Claro, ahí no hemos aprendido nada de la pandemia, por otro lado, bien poco, ¿no? No, yo creo que ya no es que no hayamos aprendido, porque yo creo que nadie puede contestar que sin la intervención pública durante la pandemia nos hubiéramos ido al carajo. Nadie lo puede contestar, eso es una realidad evidente. Ahora bien, los que tienen la obligación de evitar tentaciones, de que en el sentido común, en el pensamiento colectivo y hegemónico, ¿verdad? Se instale esa lógica, que son los que gobiernan, que son los que deberían de priorizar, que son los que deberían de recordarnos permanentemente con sus hechos y con sus decisiones y sus publicaciones en el boletín oficial, que primero son las personas y después son los negocios, pues no están haciendo sus deberes. Y eso es lo que quiere Izquierda Unida. Claro, ahí da la sensación, porque cuando vino la pandemia o la salida, digámosle, expansiva, que decían un poco de enterrar al neoliberalismo, aquí ha dado la sensación de que ha sido todo lo contrario. Ha sido un repliegue más bestia. Exacto. Entonces, ya se generan las condiciones para que vuelva la inversión. Tenemos fondos públicos para hacer lo que teníamos pensado, corregido y aumentado. Vamos a destrozar la Canal Roya. Vamos a hacer desarrollos urbanísticos tremendos aquí, en allá, en tal. Vamos a volver a la cultura del pelotazo y a la de los grandes proyectos. Eso no puede ser, no puede ser. Vamos a la telemedicina, que la digitalización también es maravillosa para que nos atienda un plasma en vez de una persona, ¿no? En fin. Sí, lamentable. Acordamos hacer residencias pequeñas, más ajustadas a las necesidades de las personas, y volvemos otra vez a construir macroespacios con precariedad laboral, en fin, esas cuestiones parece que es que no hayamos entendido nada, ¿no? Claro. Venimos de una semana un poco que arrancó con el debate a 9. Más o menos hay un consenso generalizado de que fue un debate bastante plano, aburrido, gris, general, porque, bueno, yo creo que la gente se esperaba ahí determinados rifirrafes que no se dieron porque alguien decidió, pues, no debatir, por lo que sea. Pero sí que es verdad, a pesar de todo ello, fuiste el único candidato que, por un lado, se reivindicó de izquierdas y, por otro lado, aportó algo de caloría ideológica a la batalla, ¿no? Al debate. Me gusta eso. Claro, en un panorama, digámosle, esto lo comentamos ayer con Iker Darainfo y Guillén de Coine TV, en un panorama político aragonés que deriva hacia el ultracentrismo entre promesas de colaboraciones público-privadas, que es un poco lo que... Con lo cual, deriva hacia la derecha. Sí, totalmente. Claro. O sea, es un giro a la derecha bestial. ¿Cómo viste el debate? ¿Saliste contento? Y si hay posibilidades de hacer virar al próximo gobierno hacia la izquierda. A ver, el debate lo viví, más que lo vi el final al final, porque llegué a casa, sabes que se grabó en diferido. Entonces, yo no salí contento del debate porque no hubo debate directamente. O sea, y a mí eso me molestó, ¿no? Me hubiese gustado poder confrontar desde los hechos, ¿no? Porque, como te decía antes, o sea, ya había 9 personas, de las cuales 4 habían estado en un gobierno y 3 de las otras, salvo Teruel existe, que era nuevo en la pelea, en el debate, o sea, y las otras 3 habían pasado una legislatura cobarde, absolutamente cobarde y absolutamente mentirosa, ¿no? Después del momento más duro de la pandemia. Digo cobarde porque durante la pandemia aquí todo el mundo se cayó en las derechas y en la ultraderecha. Dejó hacer porque si había errores, entonces luego podían pasar facturas, ¿no? Y al final, luego cuando pasa la pandemia, lo que hacen esa gente
es, sobre todo al final, empezar a contestar todo aquello que tuviera que ver con la salvaguarda de lo colectivo, los estados de alarma, los decretos de salud, y empezó a situar encima de la mesa debates terribles que implicaban, al final, primero nosotros, por un lado, y segundo, vamos a desmantelar lo público porque ahora mismo serán las condiciones de que haya una posibilidad de que la gente quiera más salud, quiera más tal, y entonces quiera más impuestos, quiera más justicia, quiera... Y eso es precisamente lo que no se contestó desde el cuatripartito en la salida. Se compraron ese marco de pensamiento y al comprarse ese marco de pensamiento pues han ido desplegando todo eso que tenían ya también pensado desde el 2019, antes de la pandemia. Y entonces, claro, yo esperaba poder debatir con ellos, porque hemos debatido muchas cosas en la pandemia. Eso por un lado, por las derechas y la ultraderecha, ¿no? Que ha sido, en fin, una legislatura terrible, y lo que vimos ayer en el debate fue pues mentira tras mentira hasta la mentira final del señor Azcón, el primero, ¿no? O sea, es decir, más es que, no sé, nadie, o sea, es que les dan los datos, la objetividad de las cosas les da igual, ¿no? O sea, a mí eso me aterra, ¿no? No voy a hablar, por supuesto, de las barbaridades que se dijeron desde la ultraderecha o el intento de Ciudadanos de situarse en el centro como, no sé, en fin. Sí, bueno, le salió un poco regular, ¿eh? Sí, bueno, en fin, terrible, ¿no? Y luego, por otro lado, claro, escuchas a 4 partidos que han estado gobernando Aragón, a uno no se le escuchó, que fue precisamente el PSOE, es decir, esto era como si fuera un trámite que no iba con él, ¿verdad? Sí, total. Y claro, luego, pues, Junta y Podemos, pues intentando vendernos unas motos tremendas, o sea, pero tremendas, ¿no? En lo que respecta a la emergencia climática, a vivienda, a servicios públicos, a medio ambiente. Bueno, yo cuando escuché decir que hemos parado la unión de estaciones, vamos, de verdad, o sea, es que hay que ser, la unión de estaciones la para la gente y tiene que acabar. Y tiene que acabar una legislatura con una movilización histórica en la ciudad de Zaragoza para dejar claro que por ahí no se iba a pasar como sociedad, ¿no? Nosotros hemos apoyado ahí, hemos echado nuestro granito de arena desde el minuto 1 de la legislatura. Pero claro, luego, llegado a este momento, escuchamos cosas que nada tienen que ver con la realidad. Hombre, que alguien diga en un debate televisivo que los jóvenes entran al mercado del trabajo con una media de salarios de 1.600 euros, sí, es cuando menos desconocer la realidad en la que vivimos. O sea, entonces, claro, a mí me hubiera gustado de ese debate poder hablar de estas cosas con serenidad y no jugar al ping-pong interpelando al que parece ser que nos va a cubrir el espacio. Y hacerlo desde una perspectiva ideológica, porque de lo que se trata, al final, es de debatir por qué lado queremos salir de todo esto, ¿no? Cómo queremos enfocar y cómo queremos aprovechar la oportunidad esta que tenemos de recursos y de reglas de estabilidad y austeridad relajadas de momento, a pesar de la subida de los tipos de interés del Banco Central. ¿Cómo vamos a garantizar que se reparte la riqueza? ¿Cómo vamos a garantizar que se reparten las cargas? ¿Cómo vamos a reforzar el sistema público? En fin, una serie de cuestiones que tienen una matriz ideológica de la que todo el mundo renunció. Yo no, porque considero que a la gente no hay que engañarla, ¿no? Entonces, claro, a mí me preocupó eso, ¿no? No hubo debate y la verdad es que no es un formato que para una persona como yo pues sea un formato cómodo, ¿no? Pero bueno, en fin, yo creo que situamos los debates y tú bien has resumido un poco la intención que teníamos, era la que has resumido al principio, ¿no? Es decir, oye, el que quiera izquierda, que haya izquierda, el que quiera seguridad y certezas, aquí las hay. El que quiera que no gobierne la derecha, pero que tampoco haya un gobierno progresista que diga que lo es y acabe haciendo políticas que son más de derechas que el ponga una puerta, aquí está. Claro, ahí hay un poco, nosotros lo bautizamos el otro día como no dicen el oasis vasco, pues el oasis aragonés, ¿no? Sí. Da la sensación de que, por ejemplo, la tensión de las renovables, la tensión de Canal Roya, etcétera, estaba como ausente, por así decirlo. No sé. Sí, fíjate, las renovables. Nosotros presentamos la primera iniciativa para pedir una moratoria de las renovables y exigir la primera vez que se aprueba en el Parlamento la planificación, ¿no? Territorial, que es una cuestión de competencias propias. Sí. Que ahora están prometiendo que la van a hacer. Sí. Y han tenido que decir que nos decían que no se podía hacer, ¿no? Y sin embargo se ha hecho, o sea, y se está prometiendo, ¿no? Claro. Entonces, claro, ¿cuándo lo vas a hacer? Cuando el daño ya está hecho, ¿no? Y encima lo último que aprueba el cuatripartito, de lo que hacen gala también, y a mí eso es lo que más me preocupa, los partidos de componente izquierdista que hay en el gobierno, es un decreto
que pone alfombra roja al aprovechamiento de la energía excedentaria de los grandes parques eólicos, que ahora mismo no pueden verter a la red porque red eléctrica ya está absolutamente saturada, para generar líneas directas, saltándonos lo que dice la normativa nacional, que pueden llegar hasta 30 kilómetros, que pasarán por donde pasen, pero eso todo será expropiado si va asociado al desarrollo de una empresa, donde sea, a 30 kilómetros, que tiene un contrato con esa planta para utilizar esa energía excedentaria, a la que se le va a poner también alfombra roja con todo lo que es la simplificación y el proyecto de interés general y especial y tal. Eso no es autoconsumo. Autoconsumo es que la gente se organice. Las comunidades energéticas locales son que la gente se organice con base popular, democrática, decida cómo y de qué manera quiere construir una cooperativa, un proceso de autoabastecimiento, y lo haga de forma absolutamente distribuida y horizontal. Eso es lo que nosotros queremos, igual que queremos el autoconsumo, igual que queremos la rehabilitación de viviendas, que llevamos a un ritmo de risa, ¿no?, en esa comunidad autónoma en rehabilitación. Pero no se puede vender las cosas, porque claro, esto es otro modelo de esos de lo que produzcamos aquí, nos lo quedamos aquí. Hay que cambiar el sistema, el modelo, hay que democratizar. Esto no funciona de autarquías, o sea, es decir, ¿cómo hacemos? ¿Cómo descarbonizamos el conjunto de la economía? Bueno, pero eso requiere una reflexión mucho más profunda, no estas cosas que están haciendo. Poner molinos y placas de agua, saco. Y tira. ¿Cómo? ¿Perdona? Que requiere reestructurar la sociedad, y eso nos está haciendo más allá de hinchar molinos y placas y tira. Estamos haciendo una sustitución tecnológica. Sí. Lo que antes producía una central térmica o nuclear, queremos que lo produzcan molinos, que obviamente tienen una ocupación territorial infinitamente mayor que una instalación de ese cariz, ¿no? Y bueno, pues es que esto requiere un pensamiento. Hay que hablar de decrecimiento, ¿no? ¿Por qué no hablamos de decrecimiento? ¿Por qué no estamos hablando de cambiar el modelo de vida, ¿no? Es decir, de muchas cosas que tenemos que necesariamente hay que hablar. Yo sé que esto no es automático, pero es paulatino. El problema es que los primeros pasos, si van en la dirección contraria, nunca nos llevarán al camino correcto, al horizonte que buscamos, ¿no? Y, no sé. Bueno. No, va a estar complicado, y las campañas electorales para debates de estos de fondo tampoco soy muy... Pero es que estamos en un momento trascendental en el que nos como sanidad, servicios públicos, lo mismo, fiscalidad, lo mismo. O sea, es que hay que hacer una reflexión profunda y global de todo, ¿no? Para saber qué pasos dar en este momento, ¿no? Claro, estamos en un punto de bifurcación que... bueno, algunos pretenden darle la misma salida de siempre. Aprovechando un poco, vamos a dejarnos guiar un poco por el electoralismo un poco. En el debate también dejaste un titular importante: Izquierda Unida es la opción, si quieres, ya lo comentabas un poco antes, si quieres evitar que gobierne la derecha y que se hagan políticas de derecha en gobiernos que se suponen progresistas. A esto ha sido leído aquí y en otros medios de comunicación como que no cierran la puerta a participar en un gobierno. Mira, no sé si estamos en lo cierto. ¿Hay posibilidades de que Izquierda Unida Aragón entre en el próximo gobierno? Izquierda Unida se presenta, yo creo que como todos, ¿verdad?, para gobernar. Eso es así. O sea, en principio, ¿no? En ningún sentido presentarte a unas elecciones si no te presentas para gobernar, ¿no? Es así, ¿sí o no? Vale. Pero ese debate ahora mismo es absurdo, y es un debate interesado al que nos quieren llevar determinadas fuerzas políticas que están muy cómodas dentro del gobierno, pero muy incómodas con que Izquierda Unida esté fuera del gobierno. Ya. ¿Me explico? Sí. Estar en un gobierno, Izquierda Unida ha estado en un gobierno y ha salido de un gobierno por incumplimientos de pacto. Estar en un gobierno exige debatir las cosas, y más, como decíamos antes, en un momento como este tan trascendental, todas las cosas. Yo decía en una entrevista el otro día que esto es como lo del Señor de los Anillos, ¿no? El señor Lamba les pone un anillo en el dedo a cada uno, ¿verdad? Pero él tiene el anillo de poder que los gobierna a todos, ¿verdad? Es decir, hombre, gobernar sí, pero que te gobierne él no. Y eso exige transformar la cultura de pactos y de cumplimiento de acuerdos en Aragón. En Aragón estamos muy acostumbrados a eso que llamamos la cultura del pacto, porque históricamente esta comunidad se ha gobernado entre tres. Siempre había uno que era el clavícola-abanico, ¿verdad?, que iba para un lado o para otro, pero esto consistía en paz por territorio, ¿vale? Y eso ya no vale. Eso no va a funcionar, no va a poder funcionar. Por lo tanto, o se transforma eso, y los que están dentro o estamos dentro no nos conformamos con eso de yo llevo esto, tú llevas lo otro, y se debaten las cosas, o desde luego es imposible. ¿Cómo se consigue eso? Con una correlación de fuerzas óptima. Es decir,
Izquierda Unida no va a estar ahí de florero para justificar la conciencia de aquellos que tragan, sino para contestar, para transformar y para avanzar hacia la izquierda, ¿no? Y si esas condiciones se producen, pues democráticamente será sometida a votación y a decisión colectiva el sitio del que estar, y si no, se pueden hacer muchas cosas, se pueden transformar muchas cosas sin estar dentro de un gobierno. Lo hemos demostrado ahora mismo en La Rioja, por ejemplo. En La Rioja se ha internalizado el servicio de ambulancias. El 061 riojano se ha internalizado con una política clara de Izquierda Unida de aportar, pero desde el condicionamiento de todo. Y estamos fuera del gobierno. Se ha hecho una ley de salud mental pionera en el Estado, porque la ha propuesto Izquierda Unida en La Rioja, con ENAR. Se han hecho muchas cosas, el tema de acabar con la interinidad en el tema de las Cortes, muchas cosas, muchas. Ha sido un observatorio de precios para el sector agrario, muchísimas cosas. Eso se puede hacer desde fuera, ¿por qué no? Claro que se puede hacer. Lo que pasa es que se hace mejor desde dentro, obviamente, pero es que para hacerlo desde dentro hay que querer hacerlo. Ya. Y no siempre... Eso no ha pasado, ¿vale? Entonces, claro, yo entiendo que haya mucha gente que esté llevándonos a una contradicción absurda en unas elecciones, que es no queréis gobernar, y otros que dicen no tenemos que gobernar. Nosotros queremos hacer política y ser útiles a nuestra gente, de la mejor de las formas posibles. Y en eso damos garantías. Lo que no va a hacer Izquierda Unida es estar en un gobierno para que le gobiernen y para que incumplan pactos. Porque como ya hemos hecho en otras ocasiones, si eso sucede, nos iremos y ya está. Claro, sí que es verdad que sí que hay más o menos un escenario pilotando, más allá de las intenciones de otras fuerzas políticas, que sí que podría darse, hay alguna probabilidad de que, yo no lo tengo tan claro, de que el PAR desaparezca de la ecuación, y la posibilidad del cuatripartito del AMBAL es que efectivamente tenga que pactar prácticamente o con Aragón Existe y las fuerzas de la izquierda, o ya veremos a ver qué otros. No, se podría dar ese escenario en el cual el PAR desapareciera y se diera un giro a la izquierda que vete a ver a dónde iba a parar. O si es posible. Claro, no sé si ves eso posible. Y ya aprovecho para preguntarte cómo estás viendo Teruel Existe, Aragón Existe. Cómo lo viste en el debate también, porque dejó el titular con Vox a ningún sitio. Sí, hombre, a mí me preocupa mucho. Esto, hablábamos antes, es que hay muchas cosas aquí que sí, muchos palos. A ver, Teruel Existe. Hablábamos antes de los retos que tenemos que afrontar como comunidad, que son extrapolables a lo que hay que afrontar en el conjunto del Estado y que de alguna manera se va caminando hacia ellos con cuestiones como poner en el centro el trabajo, el reparto de la riqueza, la garantía de la calidad en el empleo, la estabilidad y la precariedad. Nos queda, por supuesto, toda la parte que tiene que ver con los despidos en el ámbito laboral, que es absolutamente inaceptable, el tema de que los expedientes de regulación de empleo no pasen por autoridad administrativa, en fin, muchas cosas que quedan pendientes de lo que se está haciendo en el ámbito de trabajar, pero es verdad que se ha hecho muchas cosas. Y aquí no se puede hacer eso si no se hace de una mirada armónica con esa voluntad, desde la izquierda, a mi juicio, y sobre todo no se puede hacer desde una posición ombliguista, territorialista. Es decir, hay que tener un proyecto de país para Aragón. Y ese proyecto de país para Aragón pasa por la justicia social, los cuidados, las personas, el medio ambiente y la igualdad y la sostenibilidad en el centro con justicia global. Es decir, y ahí, pues bueno, Teruel Existe tiene un nicho de desafección. Yo creo que en Teruel, en Zaragoza y en Huesca no tiene esa virtualidad, porque responde también a un proceso emocional y de trabajo social en el que Izquierda Unida hace muchos años ya estuvo muy metida, que era cuando Teruel Existe era un movimiento ciudadano, ahora es otra cosa, obviamente. Eso habrá que ver también qué desinencias tiene a futuro. Es decir, me puede preocupar también en el ámbito de lo que es la pérdida de sujeto social. Lo hemos perdido, está claro. Pero, claro, cuando oyes cuestiones como la fiscalidad diferenciada, yo ahí te voy a felicitar porque eres el único que confronta con esa idea, que a mí me parece terrible, también por otra parte, ¿sabes? Fíjate, me parece igual de peligroso que los comercios ricos de Zaragoza, del centro, estén exigiendo los barrios premium, los distritos, los BIC,
los distritos comerciales y la fiscalidad diferenciada para los distritos comerciales, es decir, yo quiero pagar más para que me limpie el más o para poner este tipo de farolas o para poner aquí un banco, quitarlo o tal o cual o pascual, me parece igual de peligroso eso que decirle a la gente de los pueblos, no, como vives en un pueblo y no tienes servicios, vas a pagar menos. Pero, o sea, la discriminación tendrá que ser en positivo. Como no tienes servicios, te voy a meter más pasta para que tengas servicios. Claro. Tú vas a pagar justamente como paga el de la capital, ¿no? Porque si tú eres una persona que tiene dinero suficiente en Teruel, en cualquier pueblo de Teruel, pues no, pues vas a pagar como todo el mundo a la hacienda pública, porque esto es lo de todos. Claro. Y hay que hacerlo con redistribución y con justicia, ¿no? A quien más tiene, más se le pide, y a quien menos tiene, más se le da. Es que eso está fuera de la ecuación de lo que plantean, totalmente. Totalmente. Entonces, claro, a mí esas cosas, bueno, pues me aterran realmente. Claro, y cuando Teruel existe encima, dice, no, a mí lo que me interesa hacer es el clavico del abanico. Tú decías, el paro va a desaparecer. Pues es posible que no, y es posible que sí. Claro, la gobernabilidad de Aragón pasa necesariamente por el concurso, una vez por la participación de un partido, cuando menos, más que lo que es el bipartidismo, como ha venido sucediendo a lo largo del tiempo, y en estos momentos incluso más porque el bipartidismo no está en el momento hegemónico cuando tenían 30 diputados, cuando tenían 29, 30, 31, etcétera, ¿no? Y esperemos que nunca jamás vuelvan a eso, ¿vale? Pero dependerá de lo que seamos capaces de hacer por parte de los espacios al margen de PP y PSOE, ¿no? Claro, cuando Tomás dice yo pactaré con el PP si no pacta con vos, está diciendo que los problemas transversales de Aragón los quiere resolver también con Peña, que está diciendo directamente que, oye, que si la sanidad hay que privatizarla, que los derechos de los más, como pasa aquí en Zaragoza, ¿no? Los derechos de los que buscan en las basuras para poder comer, no es darles comida, es multarles por buscar en la basura. O sea, es decir, son cosas terribles. O sea, es decir, una persona, un partido político que además va a tener una extracción de voto profundamente progresista, según dicen las encuestas, sobre todo proveniente del Partido Socialista, no sé qué lectura está haciendo de su pues, claro, ideológica, ¿no? Yo que es que, claro, una persona que puede pactar con el PSOE y con el PP, yo creo, un partido político que carece de ideología, ¿no? Y a mí eso me preocupa. La ideología no puede ser la tierra, la ideología tiene que ser la justicia, ¿no? Cómo operas en la tierra para que se den las condiciones justas de vida, ¿no? Y eso, bueno, a mí eso me preocupa. El tema de Tomás, de Teruel existe. Y yo en el debate, bueno, pues lo vi que intentaba, pues eso, vender esto, ¿no? Yo quiero ser el nuevo par, ¿no? Y bueno, pues... Bueno, le dijo el del par verdadero o no, ya, dijo que era que no se podía, en todo caso sería hacendado. Bueno, y el de Vox le dijo que si en Teruel planteamos lo mismo. Sí, exacto, el 80%, sí, estamos con la entrevista también donde lo dice. Claro, y eso habrá que hacérselo mirar, claro, porque coincidir con un 80% con la ultraderecha, pues... Ya, sí, eso es una reflexión. Mira, pues hablando un poco de todo, porque en el chat nos han ido dejando algunas preguntas. Mayata Blog ha dicho, ¿qué medidas propone Izquierda Unida para atraer la población joven al medio rural? Bueno, lo que yo creo que en el medio rural están pasando muchas cosas muy interesantes que no estamos mirando, ¿vale? Que estamos aquí muchas veces desde posiciones externas pontificando. Pasa mucho con el tema de la montaña. Estamos pontificando sobre cuestiones en el territorio, y en el territorio ya son capaces muchas veces de dar soluciones. Lo primero que hay que hacer es escuchar, ¿eh? Y yo lo hablaba el otro día con gente de la montaña en el Sobrarbe, y es que están pasando cosas súper interesantes. O sea, gente que está dando pasos hacia proyectos de vida mucho más sostenibles, mucho más interesantes, mucho más implicados en la comunidad, que están generando sinergias súper interesantes y que desde lo pequeño están transformando mucho y construyendo realidades mucho más fuertes y capaces de ser perdurables en el tiempo, ¿no? De lo que supondría, pues eso, las uniones de estaciones y las estaciones. Lo primero es escuchar. Lo segundo es generar condiciones para que realmente la gente pueda vivir en los pueblos, es decir, sin vivienda, sin transporte,
sin servicios básicos, hablo de los centros de salud, hablo de espacios de cuidados, o sea, es imposible que nadie se plantee estar allí. Sin una política cultural realmente democrática. Nosotros queríamos una ley de derechos culturales que permita a la gente, primero, hacer cultura y desarrollarla desde el ámbito comunitario, pero también poderla consumir, o sea, poderla tener a su alcance. Y eso no está llegando tampoco, ¿no? Y además, bueno, en un ecosistema que es muy prolijo, pero que no tiene la estabilidad suficiente como para poder, bueno, pues crecer de forma segura, ¿no? No hay píldoras mágicas, hay que cambiar la mentalidad. Yo es que estoy convencido de que están pasando cosas muy interesantes, pero que con todos estos discursos que tenemos de fiscalidades diferenciadas, de ombliguismo, de yo te voy a decir lo que necesitas, nos estamos confundiendo. Para nosotros es fundamental, en cualquier caso, redefinir cuál es la apuesta para el sector agrario. El sector agrario fija población, la tierra no se deslocaliza, pero claro, si seguimos en manos de un modelo agroindustrial que no hace más que favorecer la expulsión de la agricultura tradicional, la ganadería tradicional en Aragón, familiar, la de siempre, pues estamos fuera, ¿no? El modelo de del cooperativismo, de la economía social, tiene que estar en el centro de las políticas de fomento empresarial. Tenemos que volcarnos hacia lo pequeño. Si seguimos haciendo unas políticas de promoción de economía centrada en los grandes titulares, pues al final lo que tenemos son muchos polígonos industriales a pie de autovía que no van a resolver los problemas del medio rural. Y luego al medio rural hay que ir con alternativas también impulsadas desde lo público. El medio rural no es, para la inversión, no es atractivo porque no hay masa crítica suficiente. Claro. Por lo tanto, será lo público lo que tendrá que garantizar esas oportunidades, ¿no? Y tenemos opciones, lo hablábamos antes, el sector forestal. Lo hemos debatido un montón de veces con los trabajadores de Sargas y son un elemento fundamental para fijar población. Y es un espacio y es una empresa que bien podía perfectamente transformar lo que es el recurso forestal, ¿no? Aquí decimos, esto hay que limpiarlo, esto hay que quitarlo, esto hay que tal, y luego ya viene otra empresa y lo transforma y lo vende. Claro. La bioeconomía, la farmacia. Hay cuestiones que se pueden descentralizar y se pueden llevar a las comarcas, a las cabeceras, para generar sinergias también de otro modo, ¿no? Y diversificar economías. Hay alternativas y además es que la pandemia lo dejó claro, o sea, es decir, o vamos hacia un modelo en ese sentido, que descentralice, que diversifique y que genere oportunidades en sitios que son mucho más, se puso de moda esa palabra, ¿no? Resilientes, capaces de sostener los golpes, o nos estamos confundiendo de medio a medio. Y eso no pasa por dejar, como te decía, el medio rural al albur de quien quiere invertir. ¿Quién quiere invertir en el medio rural? ¿Quién expolia? Ha pasado siempre. Sí. Eso sí. Ha pasado siempre. Hablando de expolios, y ya un poco para finalizar, estas semanas se están conociendo cositas de las renovables que nadie está... Prácticamente no están ocupando para mí el espacio central que deberían de ocupar, incluso para fuerzas que han hecho de bandera, digámosle, central. Por ejemplo, Teruel existe el tema de las renovables, ¿no? Se conocía por el periódico de Aragón los funcionarios del INAGA apartados para beneficiar determinados proyectos, y ayer Arainfo publicaba que rebajas a la carta desde los ayuntamientos de Viento Alto, que le suele Cantavieja. No sé, ya para un poco para finalizar, ¿cómo se rompe este bloqueo? No sé si hay alguna manera de hacer algo con esto. Sí, yo claro que hay, yo no me resigno. O sea, lo que ha pasado con las autorizaciones, lo que ha pasado con muchos, antes de que saliese esa noticia, ya había gente que estaba denunciando. Es decir, las tramitaciones administrativas de los parques han sido las que se han puesto encima, ¿no? De hecho, al par, en buena medida, lo que le ha pasado es que para alguna de ellas ha dicho que no quería subirla tan arriba, ¿vale? Entonces le han dicho, pues bueno, pues entonces te monto una, ¿no? Y se la han montado hasta el punto de que ha salido bien, ¿no? Eso lo reconocen hasta los de aragoneses. Sí. Entonces, claro, fundamentalmente ellos. Entonces, claro, hay que poner orden. Y lo del INAGA es que es infumable, ¿no? Hay unos técnicos buenísimos, porque los hay, a los que no les dejan tampoco hacer su trabajo. Y no puede ser que tengamos un espacio de gestión ambiental con unas responsabilidades tan tremendas que, bueno, pues que tiene estas arbitrariedades, que es al final el que justifica, porque claro, al final dice, no, es que tengo un informe, ¿no? ¿Cómo se está?
¿qué hay detrás de todo esto, ¿no? Pues al final detrás de todo esto es que tenemos un modelo y que hacemos que ese modelo cumpla siempre, aunque no cumpla. Entonces eso evidentemente no es tolerable, ¿no? Claro, ahora el PP se echa las manos a la cabeza y ahora alguno dice que eso no puede ser, pero nosotros llevamos diciéndolo desde el principio en los diferentes ámbitos en los que teníamos que intervenir con el tema de las renovables, y eso realmente pasa por arrojar luz y por generar un nuevo consenso en torno a un nuevo modelo, ¿no? Y el INAH necesita un refuerzo y muchísima transparencia, ¿eh? Un refuerzo en lo público, porque hay muchas de esas cuestiones que se están externalizando, sí. y eso no puede ser. Si al final tú le das a intereses neutrales el determinar si esto está bien o esto está mal, pues al final estamos poniendo al zorro a guardar el gallinero, ¿no? Pues muy... sí. A ver si hay opciones de cambiar esto. No sé, en el ámbito municipal, ¿cómo lleváis vuestras apuestas por distintos Ganares, Zaragoza en Común, etcétera? ¿Cómo las estáis viendo un poco en conjunto? Porque a cada caso en particular se va un poco... Yo creo que Izquierda Unida hizo una apuesta, bueno, histórica, pero sobre todo a partir del 2015 de avanzar en procesos amplios, y hemos querido, evidentemente, seguir acumulando, ¿no? Y pues cristaliza en cambiar, en ganar, en común, y yo espero que realmente esos espacios fortalezcan las opciones de izquierda a nivel municipal, porque van a hacer mucha falta. O sea, es un poco la misma, o sea, esto tiene que ver, te hablaba antes de Madrid, pues, y de Europa incluso, pues tiene que ver hasta el final, ¿no? Nos jugamos una sociedad y esa sociedad no va a ser la que nos gustaría a todos y a todas y la que necesitamos la inmensa mayoría si no toma partido por la izquierda. Y hay que decirlo con claridad. O sea, decir, aquí ya no valen paños calientes. Se han pegado 4 años hablando de la transversalidad, del pacto, de la moderación, y lo que hace falta es valentía para afrontar los retos desde lo local hasta lo global, por la izquierda y en favor de la mayoría, ¿no? Y eso pasa por evitar desigualdades y, bueno, y intervenir. Y eso ya sé que es complicado, pero es que hay que hacerlo. Claro. Si no, esto será la paz de los cementerios. Decía Iker Darinfo que ahora parece que decirse de izquierdas sea tabú, cuando antes era decirse de derechas. Exacto. Bueno, ya veremos a ver si esto lo podemos cambiar este 28M. Y nada, mucha suerte, muchas gracias por venir a Radio Monotes. Y fuerza para lo que queda de... Yo ya sabéis lo que os pido, a vosotros y a todos los que nos puedan escuchar, pero en cualquier caso sé que lo que tiene que hacer la gente, bueno, pues que quiere una cosa distinta, en cualquier caso, es no quedarse en casa y elegir a la izquierda. O sea, siempre, porque nos jugamos un montón de cosas en estas elecciones, a pesar de que quien gestiona a veces pues hace poco creíble el trabajo de las instituciones, ¿no? Se pueden hacer las cosas de otra manera, se tienen que hacer las cosas de otra manera, y es necesario, porque si lo que decíamos siempre, ¿no? Lo que decía Julio, si no haces política tú, otros la harán por ti. Sí, exacto. Por cierto, Julio, que ayer hace 3 años que nos dejó Julián Grita y... Bueno, pues... Aquí recuerdo, sí. Teníamos nuestras diferencias, sí. Pero no deja de ser un político que... Todas las diferencias, pero ahora lees cosas y escuchas cosas y... Sí. Una visión de futuro buena, la verdad. Es que hace falta eso mucho en la política actual. Pues nada, ya... continuaremos hablando. Cuando queráis, pero que el café sea por la tarde. Vale. Es que ahora lo hacemos los programas por la mañana, intentaremos... No, me parece guay, porque además así el que quiere ya puede... Claro, va adelantando. Es porque aparte luego tenemos que trabajar, entonces no... No, está claro, sí, ya sé cómo me dices. Entonces, claro. Y pues nada, ya mucha suerte y nada, nos vamos viendo. Muy bien. A ver cuándo en directo en persona. En directo, eso. Habrá que hacerlo. Bueno, hasta luego. Chao.